Hola a todos, a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy haremos un vídeo muy especial. Hace tiempo que ya lo quería hacer. Un vídeo donde vamos a explicar qué es la astrología, cómo se usa la astrología, para qué sirve la astrología y dar un poquito más de luz a esa oscuridad que, que muchas veces confunde a la gente para que podamos describir qué es la astrología o para qué sirve. Entonces hoy vamos a intentar explicar, dar un poquito de información a la gente para que pueda entender de una manera más fácil, más práctica, más pragmática, más empírica, más sencilla lo que es la astrología. Yo ayer estaba viendo un programa de cocina de TV3 y estaban ahí, claro, eran un grupo de famosos que estaban comiendo y entonces en un momento dado una dice, uy, pero tú tienes mucho fuego, ¿no? ¿Qué tienes en Sagitario? Y el otro dice, yo Sagitario, yo soy Piscis. Entonces, claro, el presentador se quedó, uy, ¿qué te gusta todo el tema de energías? ¿Eres un poco brujita? Claro, yo ahí pues me dio la risa porque es la imagen que tiene mucha gente de los astrólogos y las astrólogas, como si fuéramos brujos, ¿no? O como si estuviéramos haciendo algo muy esotérico. Y entonces ahí siguió la conversación, hubo un momento en que la chica pues le hizo la carta astral. El presentador dijo, uy, a ver si ahora aquí vamos a mover algo, ¿no? Habrá un movimiento energético. Y la chica le dijo, ah, mira, tengo tu carta, te la he hecho. Tienes Venus en Sagitario, ¿ves? Sabía, ¿ves? Y tu ascendente es Sagitario, ah, qué fantástico. Entonces yo observando eso y con las ganas ya de hacer un vídeo de este tipo explicando qué es la astrología, vista desde mi punto de vista siempre, pues dije, vamos a hacerlo. Mañana nos vamos a poner, vamos a sentarnos y a explicar lo que es la astrología desde mi punto de vista, como yo la veo. Porque a veces los astrólogos empezamos a hablar, tenemos clara la información nosotros mismos, pero a la hora de explicarla podemos ser muy complejos. Y ahí es la dificultad a veces de poder conectar con la gente. Entonces hoy vamos a dar una explicación de qué es la astrología, para qué sirve la astrología, qué es un astrólogo, y además también es interesante saber que va a ser mi visión, mi punto de vista. Entonces, hay que entender también que hay tantos astrólogos como estrellas en el firmamento y que hay tantos médicos como árboles en el mundo. Eso quiere decir que cada uno tiene su opinión sobre su trabajo, su manera de enfocar su vocación. Hay muchos mecánicos y cada uno tiene su manera de hacer, mecánicos de motos, mecánicos de coches, de camiones, y no todos son iguales, su punto de vista es diferente. Entonces ahí es interesante saber que cada astrólogo tiene su punto de vista, como cada persona tiene su punto de vista. Además también la astrología y el astrólogo lo va a describir según pues su naturaleza, su cultura, su religión, sus creencias, sus experiencias vividas y sus inquietudes de búsqueda y de estudio. Yo llevo más de... El otro día estuvimos hablando que estoy haciendo un curso y llevo más de 15 profesores. Claro, la información que uno tiene es muy personal. No es lo mismo estudiar con 15 que estudiar con 2, 3, 4, 6. O leerse muchos libros. Yo aquí atrás tengo casi 200 libros de astrología. No me los he leído todos, me encantaría, no hay tiempo. O sea, he cogido información de aquí y de allá. Espero algún día poder
poder coger un libro y terminarlo todo entero, pero bueno, voy cogiendo la información que necesito en ese momento, son de gran ayuda. Y eso pues me ha ayudado a nutrirme con tanta diversidad de libros, de profesores, de técnicas. Y al final uno después se va creando su propio marco, su propia imagen, su propia forma de la astrología y lo que le vibra, ¿no? Yo me acuerdo que he hecho, creo que son 3 o 4 cursos de carta dracónica y no hay manera. No, es una astrología, es una carta que no vibra conmigo, ¿no? Entonces, claro, a mí no me vibra, no termino de poder ponerla en práctica, pero tengo una amiga que bueno, está alucinando y la carta dracónica es lo más. Es lo que le ha abierto la puerta y los ojos a ver más allá. Entonces, con esto podemos entender que cada uno tiene un punto de vista muy diferente de la astrología. Entonces hoy empezamos por la explicación de qué es la astrología, para qué sirve, y la descripción fácil, sencilla, rasa, desde mi punto de vista, que es la astrología, es el estudio, es la interpretación psicológica de los planetas. Es poder observar el firmamento, levantar la cabeza, mirar, ver la posición celeste, ver la posición planetaria de cada uno, ver todo ese hemisferio, y a partir de ahí, según la posición de los planetas y según la conexión que tengan, te da una información de la energía que mueven. Y a partir de esa información energética que te dan, tú puedes hacer una descripción de cómo se mueven, de cómo interactúan. Yo le llamo siempre una descripción psicológica. ¿La astrología qué es? Para mí es la descripción psicológica de los planetas. ¿Qué es la astronomía? Es la descripción física de los planetas. Marte ocupa un espacio. Marte tarda un tiempo en dar la vuelta. La Tierra ocupa un espacio. Tarda 365 días, 5 horas, 44 minutos y unos cuantos segundos más. Eso es astronomía. Nos describe físicamente su recorrido y lo que hace. Pero después está la astrología, donde le da su interpretación simbólica, su descripción energética, su descripción psicológica de el por qué está ahí, el para qué, sobre todo para qué sirve lo que está sucediendo. Y después la astrología nos describe el reflejo entre la conexión del macrocosmos y del microcosmos. Entonces, con esa descripción, con esa información que nos da de esa conexión macrocosmos-microcosmos, del universo con el ser humano, entendiendo también que el universo es un espejo para vernos a nosotros, ¿no? Es un reflejo de lo que sucede arriba y sucede abajo. Es esa frase de la tabla esmeralda del Kybalión de Hermes Trismegisto: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esa premisa donde nos está describiendo de que los astros no nos están obligando a hacer algo. No porque Marte tenga una cuadratura con Saturno me influencie y me obligue a. Sencillamente me está dando una descripción, una información. No me está condicionando. No me está obligando a. Esa cuadratura Marte-Saturno pues me está dando una información de dificultad para tomar las decisiones.
Me lo pienso mucho, tengo miedo. ¿Y si sucede algo? El riesgo es muy grande. Pero eso no quiere decir que tengas que vivir toda la vida con esa información, ¿no? Tengo una cuadratura Marte-Saturno. ¿Qué sucede ahí? Uf, no podré nunca tomar decisiones. No podré nunca arriesgarme. Claro, es muy general, es muy abierta y además es muy limitante, es muy cerrada esta descripción. Es de un recetario que se queda muy corto, porque tomas la decisión de levantarte, tomas la decisión de beber agua, de desayunar, has tomado la decisión de ir con tu pareja, tener hijos. En principio, con la cuadratura Marte-Saturno no tendrías que poder tomar decisiones ni avanzar, pero ahí estás. Estoy cada día yendo al trabajo, me he sacado el carnet de conducir, tengo coche, tengo capacidad para ir, coger el tren e irme a trabajar. Eso, estás tomando decisiones. Entonces, no te influencia o no te obliga a no poder tomar. Sí que es verdad que en algún momento puntual, cuando tengas que tomar el riesgo de lo que se sale de lo normal, ahí sí vendrá esa cuadratura. Pero solo te da una información. La astrología te da la información del momento planetario que hay, de las conexiones. La astrología te sirve para describir cuándo tú naciste, dónde estaban situados los planetas, qué conexiones energéticas había, qué espacio en la bóveda celeste ocupaban, y a partir de ahí te da una información de tu personalidad, de tú, cómo ves el mundo, cómo te ves a ti y de cómo interactúas con el mundo. Te da unas herramientas, te da una información de las herramientas. La astrología te describe las herramientas que llevas. Cuando tú naces, en un día, en una hora, en un momento, en un lugar determinado, en una familia determinada, justo en ese momento del nacimiento, arriba, los planetas estaban colocados de una manera determinada, conectados energéticamente de una manera determinada. Y eso te da una información de cómo va a ser la persona, de qué herramientas lleva en su mochila, en su maletín, para interactuar con el mundo. Tú puedes tener un destornillador, un martillo, puedes tener unos alicates. ¿Cómo las utilices? Depende de ti. Si yo quiero... Perdón, si yo quiero cortar un cable, puedo darle con el martillo, lo voy a cortar. Puedo coger el destornillador plano y le meto ahí y voy a cortar el cable. Pero si en tu maletín de herramientas tienes un cortacables, te será mucho más fácil si sabes utilizarlo y sabes que lo tienes. Si tienes unas tenazas, también puedes cortarlo. Son dos maneras de cortar. Después viene el martillo, son tres. ¿Qué herramientas utilices para el momento? Dependerá de ti. La astrología es eso. La astrología te describe qué maletín llevas. A través de la carta astral, donde la carta te da la información de las conexiones y de la posición, pues te da un marco para entender qué maletín llevas, qué herramientas llevas. Y a partir de ahí decidir. Se trata de que tú puedas decidir. La astrología te da la información del firmamento, del cosmos, del macrocosmos que estaba ahí. Después, cómo lo utilices, dependerá de ti. Después de cómo te afecte, dependerá de ti. De cómo te limite, dependerá de ti. Es una descripción psicológica. Entonces, puedes tomar la decisión de cómo te afecta y cómo te influye
y cómo la gestionas. Es como un médico, ¿no? Hay un cirujano y hay un psicólogo. Entonces, son dos maneras de enfocarlo. La astronomía te dice el espacio y la astrología te dice cómo está este espacio, cómo lo vas a utilizar, cómo se va a gestionar. Entonces, la astrología es eso, es la descripción psicológica de los planetas y de las conexiones energéticas que hay entre ellos. Y te da una información del maletín de herramientas que tienes. ¿Para qué sirve? Pues la astrología sirve para entender que tienes esas herramientas, que tienes esas capacidades y que tienes sobre todo esos límites. Es interesante saber que los límites son muy necesarios y que es necesario saber qué límites tienes. Porque si tú quieres ser mecánico, no vas a poder operar, no vas a poder hacer un corte y extirpar un cáncer. Hay que entender que no podemos con todo. Tú puedes hacer lo que quieras dentro de un marco. Si mis limitaciones me dan para ser mecánico, no me voy a enfocar en ser un cirujano. La astrología sirve para darte cuenta de tus límites, para darte cuenta que dentro de estos límites tienes unas grandes capacidades. Estamos hablando de límites como si estuviéramos limitados a no poder hacer más de lo que estamos haciendo. Pues que todos tenemos unos límites. Las montañas tienen límites. El mar termina hasta cierto punto. Un país, un continente. Y a partir de ahí lo podemos entender. La mente concreta, la mente necesita unos límites. Necesita saber hasta dónde puede llegar para después poder gestionar y poner orden. La mente intuitiva vuela y no hay límites y puedes con todo, hasta cierto punto, dentro de un contexto y un marco. La astrología sirve para entender que tienes unas capacidades, que llegas hasta ahí, y si tienes un Venus en Cáncer, pues buscarás una mujer que te ame, que te dé cariño, que te cuide, que te cocine, que se encargue de la casa, que se preocupe emocionalmente de ti, que te dé abrazos. Y si tienes un Venus en Aries, el tipo de mujer ya es un poquito más agresiva, ¿no? Ahí hay más energía, ahí hay un poquito de más actividad. Venga, vamos a hacer deporte, salgamos, volemos, corramos. El tono de voz también va a ser un poquito más alto, ¿no? Venus en Cáncer es como, uy, el mar, ¿no? Esas olas del mar, habrá un poquito de paz, de amor, dependerá muy de la luna. El Aries no, me he levantado, tengo este objetivo y voy a por él. Entonces, claro, si mi Venus en Cáncer está ahí, ¿para qué voy a ir de flor en flor? ¿No? ¿O para qué voy a buscar un sistema de relaciones temporales de ahora aquí, ahora allá, ahora voy con esta, voy a aquella, y buscando incesivamente en otro tipo de mujer? ¿Para qué me voy a confundir? Si yo me siento cómodo y feliz con ese tipo de mujer, pues entenderlo y saberlo y decir, ostras, pues es verdad, me gusta mucho este sistema de relaciones. Porque Venus también es la relación. Entonces, ¿a mí cómo me gusta relacionarme? Pues vamos a trabajar, sí. Oye, ¿y tenéis comida? ¿Perdón? Sí, antes de empezar, ¿cuándo paramos para comer? ¿Alguien ha traído comida? O sea, en cambio, imagínate un Venus en Escorpio. Bueno, ¿cómo nos relacionamos? De manera intensa, ¿no? Comer, ¿qué? No, vamos primero a full a eso. Claro, si yo quiero ponerme al mismo nivel que un Venus en Escorpio, con una intensidad muy bestia, ¿no? Muy alta, no me da, no llego. No llego. Si yo tengo un Marte en Tauro y el otro tiene un Marte en Aries, hay una gran diferencia. ¿Para qué yo quiero ir tan rápido, tan
tan veloz, avanzar tanto como Aries. ¿Para qué quiero hacer seguir objetivos, conquista? Tauro quiere disfrutar la vida. Yo quiero disfrutar la vida. Marte en Tauro. ¿Para qué quiero nuevos objetivos y siempre estar en movimiento como el Marte en Aries? Marte en Aries quiere ir en moto y cuanto más rápido mejor. Marte en Tauro, iré en bicicleta y si puedo ir en caballo mejor, que me lleven. Y disfrutaré del campo, del ruido, de los pájaros. Escucharé los sonidos de la naturaleza. Si este Marte en Tauro tiene este tipo de energía, querer cambiarlo a otro tipo de energía es casi imposible. Va a haber una disruptiva, vas a poder probarlo, pero al final volverás a tus raíces, a tu sistema. Entonces, la astrología sirve para eso, para entender si a ti te funciona eso, si tu naturaleza es tener un Marte en Tauro, ¿para qué vas a querer ser un Marte en Aries? Céntrate en ti, observa qué capacidades tienes. Observa qué mecanismos de defensa tienes, qué patrones de comportamiento, qué utilidades, qué estrategias tienes. Y a partir de ahí, sácale el máximo provecho. La astrología sirve para sacarle provecho a tu carta natal, a tus conexiones planetarias, a poder entenderlas, a poder gestionarlas. Y a partir de ahí, decidir tú cómo las quieres vivir, cómo las quieres utilizar, cómo las quieres poner en práctica. El astrólogo, ¿qué es un astrólogo? Es la siguiente pregunta, ¿no? El astrólogo es una persona que descifra la información, nada más, la decodifica. El astrólogo no es que haya espiritualistas y empiece a hacer conjuros energéticos como si tuviera que conectar con Dios y ver los espíritus, ¿no? Como el programa que decía, ¡ay, eres un poquito brujita! ¿Te gusta jugar con las energías? No, el astrólogo es el que observa las estrellas, el que las mira, las estudia, saca sus conclusiones y dice, esto sirve para esto. La información que da el sistema es esta. Yo te la describo. El astrólogo es el mensajero del universo, es el mensajero del macrocosmos. Es el mensajero planetario, diría yo también, ¿no? Ahora me ha salido esta inventa palabra. El astrólogo es aquel que te da la información del sistema y te la explica. Pero ojo con entender lo que es el mensajero con el mensaje. El astrólogo describe una información, la descodifica, la transcribe, te la da a ti. Y tú después, cómo la gestiones, cómo la interpretes, cómo la absorbes, cómo la utilices, dependerá de ti. Yo siempre digo que sé proyección de tus observaciones, no de mis palabras. Claro, es interesante saber que las palabras tienen una gran fuerza, tienen un gran poder. Si tú te quedas con el dogma de la información que te da el astrólogo, con una visión muy dogmática, el astrólogo me ha dicho que soy así, y se acabó, seré así. Claro, ese dogma a la larga te crea un estigma, el cual te imposibilita salir de ahí. El astrólogo te da la información, te la pone en bandeja, te la pone delante, te la explica, pero después tú decides cómo utilizarla. ¿Cuántos médicos no estudian los libros? Ven en la carrera pues toda esa información y después la utilizan de diferente manera. La visión que tienen es muy peculiar. ¿Cuántos mecánicos no han estudiado, que no entiendo de mecánica, no sé nada de mecánica, soy un hombre poco peculiar, ¿no? Para no entender mecánica,
cómo funciona el pistón, las válvulas. Cada uno sabe cómo funciona, cada mecánico lo ha estudiado. Pero después, a la hora de ponerlo en práctica, hay una gran diferencia, lo pone de diferente manera. La entiende de una manera y la transcribe, la pone en práctica. Entonces, el astrólogo hace eso, coge la información, la transcribe y te la pone. El mecánico coge el coche, te lo arregla y después tú lo conduces. El mecánico te dirá, no le pulses tanto, no pises tanto el embrague que lo vas a romper, cuidado con los frenos. Pero después tú decides cómo ir en coche, cómo conducir. Es que mi coche gasta mucha gasolina. Y el mecánico te dice, bueno, ¿y cómo conduces? No, pues siempre voy apretando, dándole gas, frenando. El mismo mecánico lo sabe y dice, uff, este es mucho más agresivo, ¿no? Tiene una conducción más de Fórmula 1. O a mí que me dicen siempre que conduzco como una vieja, por eso siempre el coche tiene los mismos problemas. Entonces, claro, el mecánico me dice cómo tendría que conducir o qué capacidades tiene el coche, qué manera de ser o de conducir el coche hay. Después yo decido cómo lo quiero hacer según la carretera, según el momento. Yo me acuerdo que con un colega que ya no está en este mundo, era un fanático de las motos y tenía una pedazo moto y dije, pero si solo puedes ir a 120, ¿para qué quieres una moto más grande? Y él me decía, no es la potencia, sino es cuándo utilizar la potencia. Que tú puedas ir solo a 120, pero que la moto pueda llegar a 300. No quiere decir que vayas a 300. La moto puede ir a 300, pero yo decidiré como conductor cuándo utilizar esa potencia. Entonces, me dijo, en momentos de riesgo, puedes darle un poquito más de gas y salir de esa situación complicada. Entonces, la astrología es esto, el astrólogo hace eso. Te da la información y después tú decides cómo utilizarla. El astrólogo no te va a decir cómo eres y te quedas de una manera muy hermética como eres. Decir, no, el astrólogo Tony me ha dicho que soy de esta manera, entonces de aquí no salgo. Claro, esto te está limitando. Si ha sucedido esto, yo he creado un problema. No me he sabido explicar, no me he sabido expresar, transmitir la información. El astrólogo tiene que dar la capacidad para que la persona se pueda redescubrir, interactuar con ella misma y sacar sus capacidades, sacar todo el máximo provecho de ella misma. Ahí estamos un poquito con la garganta seca. Y además también hay que entender que todo está en evolución. Todos evolucionamos. La naturaleza del universo es como decía una de las 7 leyes universales, todo es vibración, todo está en expansión, en movimiento. Siempre vamos en movimiento, siempre vamos para adelante. No, es que yo voy para atrás, mi vida es ir para atrás. Es un movimiento, a lo mejor no tienes que ir para adelante, tienes que ir para atrás para avanzar. Pero ¿qué sucede? Cuando avanzas, vas dejando atrás cosas, vas dejando atrás tu pasado. Cuando avanzas, vas cambiando de frecuencia. Y cambiando la frecuencia, la vibración, te das cuenta que vas dejando atrás esas vibraciones. Si ahora vibro a 3 y después en un mes, 2 años, vibro a 4, lo que estaba a 3 queda detrás y voy avanzando a 4. La contracción de información que yo tengo va a ir variando según cómo yo vaya avanzando en el mundo. Entonces es interesante saber estas cosas y explicar para qué sirve, ¿no? Y después hay otra pregunta muy, muy interesante que me hacen. ¿Esta es mi carta? ¿Siempre seré así? ¿Siempre será lo mismo? Sí. Siempre tendrás esa cuadratura Marte-Saturno o esa conexión Mercurio-Luna. Siempre lo tendrás. Pero
¿Eres la misma persona ahora con 40 que lo fuiste con 10? La carta es la misma, pero la evolución, los años han pasado. ¿Eres la misma persona? Ahora con 40, ¿vas a ser la misma persona que con 80? Si eres la misma persona, ha sucedido algo ahí. Si te has quedado estancada y no ha habido una evolución, a ver qué sucede. Pero si no, si eres diferente, si has cambiado, si te gustan otras cosas, ahí ha habido un movimiento. Yo hago la descripción siempre de la misma, ¿no? Donde yo les decía, imagínate que tú vas a sembrar un roble, vas a sembrar una semilla, y ese roble, cuando lo siembras, es una semilla pequeñita, así, a ver si se ve en la pantalla, así, pequeñita, ¿no? El roble en 10 años es el mismo. Esa semilla ha cambiado en 10 años, en 20, en 30. Ha ido creciendo, ha ido aumentando, ha ido avanzando, evolucionando, se ha ido creando. ¿El roble en 10 años es el mismo que en 20, en 30? Cambiado. Se ha ido moviendo. Su naturaleza es ser roble. Cuando lo sembramos era algo así pequeñito, así se ve mejor. Pero el roble ha ido creciendo. ¿Es lo mismo sembrar un roble en Argentina que en Europa, que en Mallorca o en el Sáhara? No, hay una gran diferencia. ¿Pero la semilla es la misma? Sí. Pero en diferentes espacios es de diferente manera. Ha avanzado y evolucionado. ¿Es lo mismo un roble o un árbol en el Amazonas que en una zona urbanizable? ¿Que en un parque? Hay una gran diferencia. Entonces, tu carta será la misma. La información que lleves será la misma. Cómo la utilices va a ser diferente. Claro, con esta explicación del árbol, yo siempre me acuerdo de que uno de mis profesores me decía, pero es que no somos árboles donde nos quedamos inmóviles. Y digo, ya, es verdad, porque hay que entender que no somos plantas, no somos animales, ni somos planetas, donde quedan todos atrapados en ciclos repetitivos, ¿no? Porque la explicación del roble a veces es que te quedas atrapado y estás ahí inmóvil, ¿no? Siempre me recuerdo yo de que uno de mis profesores me decía, no somos plantas, no somos animales, ni somos planetas. Somos las tres cosas al mismo momento, porque tenemos conciencia y poder de decidir si queremos quedarnos aquí o avanzar. El árbol lo siembras, el roble lo siembras, y en 20, 30 años va a ser diferente, pero se va a quedar ahí, atrapado en el ciclo repetitivo de las estaciones del año. Los animales tienen esa necesidad de en épocas aparearse, reproducirse para la supervivencia de la especie. Los planetas están girando una y otra vez en su eclíptica, en su línea, y siempre están haciendo el mismo movimiento. Pero el ser humano tiene la capacidad, el poder de decidir, de no quedarse fijo en un espacio, de no quedarse atrapado girando en una eclíptica, ni atrapado en esas necesidades de reproducir la estirpe, la especie. Entonces, somos los tres en uno y decidimos qué queremos hacer, si lo queremos hacer o no. El astrólogo tiene que poderte dar la información para que tú decidas cómo gestionarte, cómo quieres vivir. La carta será la misma. Cómo tú la entiendas y la utilices, dependerá de ti.
Entonces, el astrólogo es el mensajero, el que te dará la información. Tu carta será la misma. Cómo la utilices dependerá de ti. Qué provecho le quieras sacar dependerá de ti. De la confianza que tú tengas, de entender qué herramientas llevas, de entender tus capacidades. Y para entender tus capacidades, tienes que entender tus límites. La carta te da unos límites para poder interactuar dentro de ellos y sacarle el máximo provecho posible. La gente a veces entiende unos límites como que no puedo ir más allá. Yo entiendo los límites como una capacidad de saber hasta dónde puedes llegar y qué barreras puedes superar. Pero primero conócete a ti. Primero conócete lo que sabes y puedes. Y eso te lo da la astrología. También hay otra cosa a tener en cuenta, y esto siempre es una charla de colegas de astrología, de astrólogos. Yo siempre sugiero no quedarse con una lectura. Yo me acuerdo que cuando estudié a los 3 meses, con Sol en Virgo, Mercurio en Virgo, Júpiter en Virgo, Saturno en Virgo, Lilith en Virgo, me encanta, soy un super Virgo, me acuerdo yo, le decía, soy un super Virgo, soy el mejor de todos. Y mi profe me dijo, yo creo que estás mucho más limitado por ser tanto Virgo, ¿no? Porque si te enfocas en la parte Virgo, control, orden, organización, todo tiene que ser de una determinada manera, claro, eso te puede limitar, ¿no? Entonces, como muy estudioso de Virgo, para saber qué herramientas y qué utilidad tenía la astrología, ponerla en duda, criticarla y entender esos pequeños detalles, al tercer mes de estudiar le dije, vamos a ir grado por grado y describir mi carta. El profesor se quedó así mirándome, grado por grado. Sí, la cúspide de mi ascendente en este grado determinado, ¿qué quiere decir? La cúspide de la casa 4 en Libra, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Marte está en casa 4 en Escorpio? ¿Qué sucede ahí? Entonces, estuvimos 22 horas para describir mi carta grado por grado. 22 horas. Los 3 primeros meses de estudio. Al cabo de un año, volver a hacer esa lectura fue imposible. Porque tendríamos que haber estado una semana seguida explicándola. ¿Por qué? Porque del momento en que tú recibes una información, esa información te da una conciencia, una toma de conciencia. Tú cuando vienes a hacerte la carta, cuando uno viene a consultar la carta, viene con unas limitaciones, viene con una visión, con una conciencia dentro de unos límites, dentro de un marco. Tiene una capacidad de entender la vida, su vida, desde una perspectiva muy, muy particular. Entonces, cuando tú te haces la lectura y te empiezan a dar esa información, a describirla, a decodificarla, tú tienes una manera de entenderla. Pero después de esa lectura, de esa interpretación, de esa explicación informativa, energética, tu conciencia ha cambiado, tu visión ha cambiado. Tienes una información del sistema que no tenías antes. Te hemos revelado una información de tu sistema que antes no sabías. Y a partir de ahí cambia. Además, también es curioso que en la lectura, cuando las grabamos, que es muy interesante y muy importante grabarla, vuélvete a escuchar 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces. Yo aún estoy escuchando la primera lectura que me hice. Años después.
Me acuerdo que 5 años después de la primera clase de astrología, volví a escuchar esa clase. Y era totalmente diferente la información que recibía. Porque mi consciencia, mi nivel informativo, cuando empecé era uno. Al cabo de 5 años era otro. Cuando tú vienes a hacerte la lectura, tienes un tipo de información, una manera de entender la vida. Después de la lectura, de la interpretación, de la descripción, de la carta astral, tus niveles de conciencia han cambiado. Y es otra. La carta astral no termina en la primera sesión. La astrología no termina con la carta. Empieza. Empieza con el poder describir toda la información que llevas en el sistema, en esa carta. Ahí es cuando empieza. ¿Cuándo le vas a sacar más provecho? No es en la primera lectura, es en la cuarta, en la quinta, en la sexta lectura. No te quedes solo con una. Porque es como entrenar, ¿no? Tú quieres jugar un partido y vas entrenando. Tú quieres llegar a una meta, a un objetivo y te vas preparando. La carta es igual. No te quedes solo con una lectura. Sácale más provecho. Entenderás tus herramientas, tu carta, a partir de la segunda, tercera, cuarta, quinta lectura. Lo podrás gestionar mejor. Porque tus niveles de conciencia son otros. Tu conexión energética, emocional, intuitiva es otra. A mí siempre me gusta repetir esta frase, que es una mezcla de cábala y astrología, ¿no? Y cuando la escuché por primera vez entendí para qué sirve la astrología y cómo le puedo sacar provecho. Y hay que entender que somos fractales del universo dentro de un cuerpo finito y limitado que viene a revelar esa información del fractal para aumentar los niveles de conciencia. Aumentando los niveles de conciencia, le podremos dar contenido a la vida. Y dándole contenido a la vida, podremos llegar a nuestro propósito, que no es más que la felicidad. Hemos nacido para ser felices. Todo aquello que no te hace feliz, fuera, no es tu propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito de vida? Siempre en una lectura. Ser feliz. ¿Perdón? Pues sí, ser feliz. Porque siendo feliz es cuando conectas con tu propia intuición, con tus propias herramientas. Hay gente que no necesita hacerse la carta porque es feliz, porque vive su vida de manera feliz y conectada con ella misma. Entonces, la lectura sirve para eso, para revelar la información de ese fractal del universo, de ese momento, que después tú puedas tomar conciencia de ese fractal y a partir de ahí decidas tú cómo darle contenido a la vida, cómo darle contenido a tu maletín de herramientas, a tus capacidades. Entonces, no te quedes con una sola lectura, no te quedes con una visión de un día, porque a partir de ese día se encendió un interruptor donde iluminó ese fractal del universo. Es como cuando tú entras en una habitación, está oscuro, prendes la luz y es muy diferente. Claro, al primer momento te quedas ciego. No ves nada. Imagínate que entras en una habitación oscura y te encienden la luz. No ves nada. La carta sucede eso. La primera vez que te hacen la lectura de la carta, la interpretación, es tanta información que te quedas ciego, no entiendes nada. ¿Qué sucede aquí? ¡Hostia! Es una pasada. Pero al mismo momento te das cuenta de cosas que no habías visto. Y ahí la cabecita empieza a funcionar, a activarse. Claro. Después cuando van escuchando la grabación, pues la persona va recapacitando. Ostras, sí, es verdad, no me había fijado en esto. Ay, sí, es verdad.
va recibiendo una información, revelando la información. Cuando el oído esté preparado, vendrán las palabras para llenarlo. Vendrán esos labios en los cuales le van a decir la información que necesita. Si no estás preparado, el oído se queda tapado, se queda ahí, hermético. Entonces, la carta, la lectura, el astrólogo sirve para eso, encender la luz, que tú veas, pero te tienes que poner unas gafas para que no te queme la vista. El astrólogo sirve para eso. Quiero ir a la luz, quiero mucha información, quiero saber qué he venido a hacer este mundo, quiero ver el universo y observarlo. No, calma. Llegamos hasta aquí, hoy llegamos hasta ahí. Si estás en la habitación oscura y encendemos la luz, ponte unas gafas para que no te afecte tanto, para que no te queme la vista y no te quedes con los destellos. El astrólogo sirve para eso. Un momentito, ponte las gafitas, vamos de a poquito. Ven otra vez y hacemos una segunda lectura, una segunda interpretación. A partir de ahí podrás entender más cosas. Una lectura normalmente son 90 minutos. Yo tardé 22 horas en describir mi carta los 3 primeros meses de estudio. Después de 15 profesores y años, claro, ¿cómo voy yo a congestionar todo en 90 minutos? Es prácticamente imposible. De ahí que se necesiten más sesiones, más consultas. Yo sugiero que no nos quedemos solo con una. Le sacaremos más provecho cuanto más podamos observarla y más podamos tomar conciencia y más información revelemos. Porque después, a partir de ahí, hay un antes y un después en tu vida. Cambia. Entonces, intenta, si es posible, seguir estudiándote, seguir aprendiéndote, seguir observándote. Porque lo que va a pasar es que tú observas la vida de una determinada manera y después de la lectura observas la vida diferente. Entonces, es como cuando ves la película Matrix, ¿no? Neo ve la vida de una manera, pero después cuando le dicen que la observe de otra manera, su vida cambia, su perspectiva cambia, su visión cambia. Y eso es lo mismo. El antes y el después de la lectura, de la interpretación, de la revelación de información, de la explicación, descripción, de codificación, llamadlo como queráis. Cambia vuestra percepción de vida. La veis diferente. Y a partir de ahí, seguís un camino nuevo. Abrís nuevos espacios, nuevas direcciones. Yo sugiero siempre, venid a otra más, consultad más, estudiaros, aprenderos más, porque ahí empezaréis a quereros más, a saber qué capacidades y qué límites tenéis. No os quedéis solo con una. Bueno, yo creo que con esto podría seguir hablando, estaré aquí horas y horas. Vamos a ir subiendo más vídeos. Yo me quedaría con esto, ¿no? Que es la astrología, la descripción psicológica de los planetas. ¿Para qué sirve la astrología? Para conocerte y saber qué herramientas llevas, qué maletín de herramientas llevas, qué límites tienes. El astrólogo sirve para descifrarte la información y que después tú decidas cómo hacer, cómo gestionarla. Y que con una sola lectura no llegaremos muy lejos. Entenderemos mucho, pero daros permiso a más. Daros permiso a descubriros más. Daros permiso a vosotros, a vosotras mismas. Otro día haremos ya más vídeos de qué es la personalidad, qué es la persona, describiremos qué es el ego. Vamos a ir haciendo más, pero hoy me interesaba mucho eso, qué era la astrología, para qué sirve, qué es un astrólogo. Y a partir de ahí, empezar a que la gente lo pueda entender. Empezar a que la gente pueda saber cómo va. Un abrazo y hasta el próximo.